Creo que todas en algún momento de nuestra vida hemos querido cambiar quienes éramos por alguien más y siempre nos han salido con la frase de tienes que aceptarte tal y como eres perfecta así, no tienes que mirar a nadie más. Y yo al menos durante mucho tiempo he caído en esta trampa. Y digo trampa porque esa frase a mí lo que me hacía era conformarme tal y como era yo en ese momento, aun yo sabiendo que podía hacer cosas para mejorar, que podía cambiar ciertas conductas mías, que podía cambiar hábitos, aún así elegía conformarme con ello porque era perfecta y tenía que ser así y no tenía por qué cambiarme porque estaba bien ser así. Y eso lo que hacía era matar la ambición, lo que hacía era que yo no esperara más de mí misma. Y digo todo esto porque quiero aclarar que el amor propio, tener autoestima, no implica aceptarte y conformarte con lo que estás siendo tú ahora, si sabes que puedes mejorar y puedes cambiar cosas para conseguir esa versión de ti misma que realmente quieres ser. Por eso, en este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes potenciar esas cosas que más te gustan de ti, a que puedas crear y experimentar esa imagen más alta de ti que te has imaginado para que puedas vivirlo. Yo soy Carla Moreno y empecé imaginándome una versión de mí misma que en ese momento incluso me parecía realmente imposible alcanzar, ya que me imaginaba una chica súper disciplinada, trabajadora, inteligente, sabia, con buenas habilidades sociales. Me imaginaba una versión que en ese momento, en ese punto del que estaba yo en mi vida, me parecía realmente imposible o al menos muy difícil de alcanzar. Y quizá tú también estés sintiendo lo mismo, ya que te invito a que pienses en grande y eleves realmente esa versión de ti sin miedo y sin límites. Y te voy a enseñar cómo yo lo hice con estos 5 pasos para que puedas tomar un plan de acción y llevarlo a cabo. El primer paso y más importante, ya que sin este los demás pasos no sirven en absoluto, es cambiar tu mentalidad. Si realmente quieres alcanzar esa versión de ti misma, tienes que creer en el cambio, tienes que crear una mentalidad de crecimiento constante. Seguramente tengas ciertas creencias que te están limitando a dar este paso, a expandirte, a sacar todo tu potencial. Y seguramente sean creencias que no sabes ni que las tienes, porque a medida que has ido creciendo, a medida que has ido experimentando tu vida, te has implementado o has permitido que te implementaran ciertas creencias de que quizá, por ejemplo, tú no eras nadie, o cómo ibas a hacer ese gran proyecto, cómo ibas a dejar la universidad, cómo ibas a crear esa empresa. Ciertas creencias que realmente no te dejan empezar, no te dejan cambiar esa mentalidad que quieres conseguir. Creencias que tienes que eliminar, porque esa versión de ti más elevada, te aseguro yo que no tiene ninguna de estas creencias que le impiden avanzar. Para ello tienes que cambiar todo diálogo interno. Todo pensamiento, toda palabra que te digas a ti misma negativa, tienes que reemplazarla por algo positivo. Realmente es mucho más simple de lo que crees. No digo que sea fácil, sino simple. Cuando tú vayas a pensar algo negativo de ti misma, automáticamente lo tienes que reemplazar por algo positivo. Da igual si no te lo crees, pero si te crees que eres fea, que no eres capaz, ¿por qué no te puedes creer que sí que eres capaz? Porque solamente te crees lo negativo, pero lo positivo te cuesta mucho creértelo. Entonces, aunque al principio no te lo creas, tienes que cambiar ese pensamiento. Si haces siempre eso de cambiar lo negativo a positivo, tu cerebro automáticamente se va a ir creyendo todo lo nuevo que le digas. Porque al final la mente cree absolutamente todo lo que le digas. Todo lo negativo que le dices a tu mente te lo crees. Pero en cambio todo lo positivo piensas que no tienes por qué creértelo, cuando realmente tú eliges en qué creer. Por lo tanto, vamos a ponerlo en lo fácil y en vez de pensar en negativo, en vez de pensar en cosas limitantes que no nos dejan avanzar, vamos a reemplazarlo por pensamientos que sí nos dejan avanzar, que nos permitan abrirnos la mente y liberarnos de todo eso que no nos permite dar este paso. Por lo tanto, no puedes esperar cambiar si no crees en el cambio. Si no creas una mentalidad de crecimiento, de abundancia, es muy difícil, te diría que incluso imposible, cambiar si no cambias primero tu mentalidad. Vamos por el segundo paso, que es atrevernos a soñar en grande. Tenemos que ponernos metas que literalmente nos den miedo, nos asusten, que algo de dentro nos diga es imposible. Pues tenemos que ir a por esa meta. Y ese diálogo que te dice que es imposible, transformarlo, que es lo que hablábamos en el primer paso. Transformar ese diálogo y empezar a creerte que es posible alcanzar esa meta. Te tienes que sentir incómoda si cuentas tus sueños o tus metas y la gente con mente pequeña no te entiende. Porque si no, créeme que tus sueños no son lo suficientemente grandes y solamente tienes una vida. Y si vas a soñar, al menos sueña en grande, ponte metas que te den miedo y que te asusten. Tienes toda una vida para alcanzar ese sueño que ahora mismo crees imposible.
Ponte metas claras y alcanzables. Tienen que ser metas totalmente al alcance de todo tu potencial. Tienen que ser metas que realmente tú sepas que puedas alcanzar. Y eso no significa que tengas que bajar la meta, sino mejorar todas tus fortalezas para poder alcanzar esa meta. Define cómo es esa versión de ti misma. ¿Qué hace por las mañanas? ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Qué siente? ¿Qué relación tiene con el dinero? ¿Sus rutinas del gimnasio? ¿Su rutina de skincare? Tienes que hacer lo más detallada posible esa descripción. Contra más detallada sea esa descripción, mucho mejor. Si quieres tener una buena relación con tu pareja, por ejemplo, tienes que pensar cómo piensa esa chica que está teniendo esa relación. No te centres en lo que tienes, sino en cómo piensa. ¿Quieres ser una chica que gane X dinero? ¿Cómo piensa una persona que gana X cantidad de dinero al mes? ¿Quieres tener ese cuerpo? Vale, pues eso significa que esa persona es disciplinada. Por lo tanto, ¿cómo piensa una chica que es disciplinada? Céntrate en cómo piensan, en los pensamientos, en el diálogo interno de esa persona que quieres construir, de esa versión. Y contra más detallada sea, muchísimo mejor. Y lo más importante, tienes que ponerle intención a todo esto. Mientras lo vas escribiendo, tienes que visualizarlo e incluso creerte que tú ya eres esa persona. Te aconsejo que dividas tu vida, las áreas de tu vida que quieras cambiar. Por ejemplo, yo quería cambiar mi vida profesional, mi vida personal, mi ámbito de físico, emocional, espiritual, social. Por ejemplo, yo quería cambiar el ámbito personal. Cogía ese ámbito, me centraba solamente en él y me ponía metas tanto a corto como medio y largo plazo. Y eso lo que me estaba haciendo era crear un plan de acción que me llevaba a alcanzar esa meta. Vamos por el tercer paso, que sería pasar tiempo a solas. Y a mí esto lo que me permitió fue que me empezara a cuidar, a valorarme, a tratarme con amor, con cariño, con paciencia, ser amable conmigo misma y no aceptar menos de los demás. Y es imprescindible que tengas una buena relación contigo misma si quieres realmente alcanzar esa versión. Porque es un proceso en el que se va a ir mucha gente, va a venir nuevas personas en tu vida, porque al final solamente te tienes a ti misma. Y qué mejor que llevarte bien y ser esa mejor amiga que siempre has soñado y siempre has querido. Y dicho esto, vamos ya por el cuarto paso, que sería afrontar el conflicto o el dolor. Y es que en el proceso de convertirte en tu mejor versión, en explotar todas esas cualidades buenas que tienes, va a ser un proceso difícil porque estás eligiendo la vía difícil, no estás eligiendo conformarte con bueno, sé que podría mejorar más mi disciplina o sacar más buenas notas, pero elijo no hacerlo. Tú estás eligiendo un camino difícil y te prometo que no es nada fácil, si no todo el mundo lo haría, pero en el momento en el que tú eliges ese camino, tienes que saber que te van a venir muchos conflictos, muchas situaciones en las que te van a doler porque vas a ver tus zonas oscuras, vas a ver tus traumas, vas a tener que cambiar quizá de ambiente, dejar personas atrás y eso va a doler, pero tienes que cambiar el enfoque de eso y no huir, sino afrontarlo. Y eso lo que te va a permitir es que te hagas más fuerte. Tienes que cambiar el enfoque de eso y no verlo como un problema, sino como una enseñanza. Porque a mí cada vez que me viene un conflicto, una situación en la que siento que me viene grande, lo afronto siempre desde el amor y no desde el miedo, desde el amor, sabiendo que eso me va a hacer mejor persona, que va a construir una Carla que si no hubiera pasado por este dolor, quizá no existiría. Y lo bueno de todo esto es que solamente es temporal. Por suerte, tú tienes el poder de decidir hasta cuándo quieres que te condicione ese dolor o esa situación, porque una vez tú ya afrontas ese dolor y ves el aprendizaje y lo aprendes, si sigues sufriendo es porque lo estás eligiendo. Tú puedes decidir, ok, hasta aquí, ya no quiero sufrir más, ya he aprendido de esto, quiero seguir con mi vida, quiero seguir aprendiendo y saber que van a venir muchas situaciones iguales a estas, incluso peores, pero es que ese es el proceso de querer construir tu mejor versión y eso es lo divertido, al menos yo ya lo estoy viendo con este punto de vista de que eso es lo que lo hace mágico, lo que lo hace especial, de que no todo el mundo lo hace porque le da miedo afrontar estas cosas, pero si quieres ser diferente al resto y construir esa versión de ti que no tiene miedos y no tiene limitaciones, tienes que ser capaz de poder afrontar estos miedos con determinación y valor y coraje. Vamos ya por el final del vídeo y el quinto paso es hacer un entorno, un ambiente saludable que te inspire. Tú no puedes pretender ser tu mejor versión en un entorno en el que te está consumiendo y te está comiendo la cabeza para que pienses que no es capaz de conseguir esa versión de ti mismo. Al menos para mí es imposible conseguir eso estando en un entorno en el que te está envenenando, en el que no te está beneficiando.
Y es que no hay un punto medio, es o te acerca a lo que quieres o te aleja a esa versión que quieres. No hay un punto medio. Por lo tanto, si tú sigues ahí, estás eligiendo que esas cosas, esas personas, te alejan a ser tu mejor versión. Y puede que te resulte bastante complicado llevar este paso último a cabo, porque al menos en mi caso yo me encontraba en un entorno en el que para nada era lo que yo quería. Era un entorno en el que solamente quería salir de fiesta, beber o drogarse, perder el tiempo con distracciones, buscar deseos a corto plazo. Y yo sabía que esa versión de mí misma que quería alcanzar para nada estaba relacionada con todos estos estímulos que el entorno me estaba ofreciendo. Y eso no significa que esas personas sean malas, de hecho no tiene por qué ser así. Todo lo contrario, simplemente no están siendo buenas para ti. Hay gente buena, pero no buena para ti. Y eso lo tienes que entender y aceptar y tener el valor de decir que no a ciertas cosas, porque decir que no a algo es decir que sí a otras cosas. Por lo tanto, tienes que crearte ese espacio, ese entorno en el que te sientas inspirada, te sientas comprendida, ayudada. Que si tú vas a contar tu meta, no se rían de ti. Y eso, en verdad, si tú cuentas tu meta o tu objetivo en el entorno en el que estás ahora y te incomoda explicárselo, es porque estás con mentes pequeñas y realmente ese no es tu sitio. Y ahora quizá te preguntes, vale, ¿y dónde saco yo amigas o gente que sean así? Esto es un proceso que lleva su tiempo, porque para atraer esas personas en tu vida, primero te tienes que convertir en una de ellas y tú estás en el proceso, pero que tu entorno no tiene por qué ser físico, al menos durante un tiempo determinado. Puedes inspirarte en grandes maestros, en grandes mentores que realmente ya hayan alcanzado eso que tú quieres. Escucha a esas personas que tienen eso que tú ya quieres, porque solamente ellos saben el proceso que hay detrás. Una persona que no tiene lo que tú quieres no sabe qué hay que hacer para conseguirlo. Por lo tanto, no tienes por qué aceptar un consejo de alguien que no tiene eso que tú ya quieres. Lo puedes escuchar y está bien escuchar a todo el mundo, pero siempre y cuando hagas caso solamente a esa gente que ya tiene eso y está donde tú quieres estar. Y hasta aquí serían los 5 pasos. Creedme que si hacéis cada uno de estos pasos de verdad con disciplina, es muy importante que la motivación se os va a ir, es disciplina lo que tenéis que conseguir. Si lo hacéis con disciplina lo vais a conseguir en menos tiempo del que creéis. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejádmelo saber en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.